Ustedes llegan aquí con la idea de retirarse. Bueno, sí. ¿Cómo es que este retiro se convierte más bien en un nuevo trabajo y bien fregado dedicado a la tierra? Todo te lo vamos a contar ahorita, con detalles. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Cuando llegué a las 7 del recreo, solo sabía que se trataba de una nueva posada que pertenecía al circuito de la excelencia y más nada, ni siquiera el nombre de los dueños. Confieso que me quedé loca desde que entramos. La primera sorpresa es el desayuno. Los voy a llevar para que vean junto conmigo lo que aquí se está preparando y dónde nos los están sirviendo. Llegamos en 2015 acá y al recorrer esta montaña vimos que había una cantidad importante de café silvestre. Creo que eso fue lo primero que nos hizo cambiar esa idea de retiro, de descanso, a un trabajo muy agradable, muy bonito. Y bueno, nos dedicamos a sembrar café, también con cacao. Volver al origen de estas tierras. Exactamente, yo creo que eso es parte de la venezolanidad actual, ¿verdad? Volver a los campos, volver otra vez a trabajar en esto, aunque no somos de tradición agrícola, ¿no? Acababa de hacer unos cursos en decoraciones interiores y restauración de casas antiguas y es como que me hubiera tocado. No fue fácil restaurar y dejar la casa como estaba. Aquí estaba la familia Toledo, ¿verdad? Muchos de las aras que tenía esta casa anteriormente están aquí y le añadimos algunos toques de siembra de café y de parte educativa. Cuando uno ve esta casa y ve las condiciones que estaba, no había otra alternativa sino que restaurarla. Tú te das cuenta que el retiro parece que no estuviera en esta generación y el retiro siempre sirve es para seguir construyendo Venezuela desde ya. Ahora sí vamos a la plantación. Correcto. Vamos a ver la plantación de cacao primero, después vamos a ver la plantación de café. ¿Y esto que está aquí? Aquí quedan las cuadras, estas cuadras eran de teníamos potros, que eran aras de caballo, aras de recreo. Y fue lo que ustedes pensaron hacer, tener sus caballos. Exactamente, traer los caballitos, el retiro y tal y cual, pero no funciona así. ¿Qué quieren ustedes hacer con el cacao? Aquí hay muchos clones de genéticas que hemos ido recopilando a lo largo de estos años. Y bueno, es eso, que sirva de formación, que sirva para entender las diferencias de cada uno de los cacaos, que son muchos. Hay porcelana y todo. Y sí, y porcelana. La profesora Irene Machacón, por cierto, que es la que nos ha ayudado mucho con el porcelana, pues se sorprendió bastante que esta variedad genética se diera aquí en Montalbán. Y tenemos un porcelana blanco. Así sea pequeñitos, están viendo el porcelana que siempre ha sido como la joya, lo que todos buscan. Y se dio aquí en estas tierras generosas de Montalbán. Aquí tenemos un porcelana rojo, Ricardo. Sí. Y aquí tienen el verde. Oye, tuvimos las 3 variedades, que fregado conseguirlas. Lisito, sin surcos, puro orgullo en una imagen. Esta es una variedad que es Chuao 02, es un trinitario y forma parte de la colección del 45. Obviamente muy frutal, pero también tiene diferentes tipos de semillas. ¿Ustedes se dan cuenta cómo Ricardo llegó aquí sin saber absolutamente nada de cacao y ahorita nos está dando senda clase? Bueno, tuvimos buenos profesores. Sí, primero que todo eso, tuvimos muy buenos profesores, muy buenos asesores que nos ayudaron en el inicio y nos enseñaron y nos introdujeron en este fabuloso mundo del cacao. Esto es un gusanito que queda ahí, imposible salirse tanto en el cacao como en el café. No tiene fin, todo el tiempo está cambiando y variando. Esto es una variedad Cumboto. Excelente cacao, extremadamente dulce y de almendras blancas. Mírale los pétalos de la flor. Cuanto más escarlata es la flor, más criollo el cacao. Eso es lo que hemos aprendido. Tan bella. Sí. Cuando abrimos la almendra, 100% blanco. Esto es cacao venezolano. Con mucho orgullo. Miren esta bellezura de cacao. Este es un color perfecto para un vestido. Este es un Ocumare 6-1. Es un trinitario muy blanco, igualmente excelente. Ricardo está tan cacaotero que anda con su navajita. Que ya está, mira. Mira, bien esguañingada. Esto da pena. Ay, ve.
Creo que vamos a tener que hacerle un cambio de navaja. Bueno, quiere decir que la he usado bastante. Eso es Exactamente, eso se ve que lo has agarrado con furia. Sí, esto es un canuavo rosado, es variedad canuavo, muy frutal. También son almendras blancas. Vamos a cortar este canuavo, a ver qué tenemos acá. ¿Cómo Y te sentiste la primera vez que cortaste un cacao tú mismo? No, Casi ¿verdad te que llevas un dedo. Casi me llevo un dedo y corté casi todas las almendras la primera vez. Van a notar que es un poco más cítrico que el anterior. Es mucho más cítrico. Muchísimo más cítrico. Mientras más cítrico, más criollos son. Esta almendra tiene blanco y tiene morado. Sí, tiene un morado claro y Ajá. blanco segregado. Es un blanco interno y un rosado pálido alrededor. La variedad no van a ser todas blancas porque hay muchas variedades en esta misma zona, más violetas o más oscuros en su almendra como tal. Esta variedad, Kumare 67, 90% de las almendras son blancas, excelente. El día que ustedes prueben por primera vez el cacao, de verdad te queda como esa sensación de orgullo por el sabor, por la frescura, que todos son distintos. ¿Este cuál es? Este es cítrico, seriamente cítrico. Yo les confieso que cuando yo ando por estas plantaciones de cacao, me convenzo de que de verdad es aquí. El cacao nos une. El cacao es regresar al origen. Lo estamos reconociendo y volvemos. Nuestro cacao cruzó el mundo como el mejor cacao del planeta. Vamos a volver a eso. Y aquí vamos a hacer la transición del retiro de esta pareja. Por aquí está la plantación de cacao y cuando volteamos, ¡guau! La plantación de café. ¿Sabes? El retiro, pues. Este sí es para producir café y no nada más tener variedades. Sí, esto es puro café ya para nuestra producción de café especialidad de la hacienda. Aquí tenemos Inia 01, un café excelente venezolano. Tiene una alta carga de genética de arábicos. Ahora te voy a decir, estos árboles se han dado aquí hermosos, estos cafetales. Son de Táchira, pero miren cómo está esta mata. Bellísimo. Ahora vamos a probar mucílago de café. Súper dulce. Eso es lo que quería que vieran. Impresionante. Dulce. Y todos saben diferentes, igual que el cacao. Es increíble. Todos los cafés son buenos. No hay mal café, sino café maltratado. Aquí tenemos una variedad que se llama Villanueva 27. Originalmente era Colombia 27. Es un café altamente resistente y este ha sido para nosotros un café muy especial. Enviamos a Japón. Causó mucha impresión a los japoneses porque sea un híbrido, poder generar todas esas notas y características sensoriales tan particulares. Eres una buena recolectora de café. Bueno, no sé, hasta hoy. Vamos bien, ¿verdad? Hasta hoy vamos a ver. ¿Qué te da el café a ti? ¿Cómo te sientes tú recolectando café? Bueno, sabroso. A mí me gusta. Aquí hay sombra, hay árboles, ¿verdad? Eso es lo principal. Me gusta eso más que lo demás. Ricardo ha insistido mucho en las bondades de la post-cosecha, así que te convido a ver cómo se procesa este café de la Hacienda del Recreo que logró llegar a Japón. ¿Y qué creen ustedes que está ocurriendo aquí? Aquí clasificamos como bueno el que tiene detalles y el caracolito. Cuando hacen un muestreo debe de salir solo un detalle de cada uno y mínimo 5 de ellos. Estos es lo que se le saca a cada clasificación. Los defectos, los manchados, la broca, los activos. Es decir, María, que todo este café que está aquí es un café que está perfecto. No tiene defecto, no tiene caracol, no tiene ningún detalle. ¿Cómo sabes tú cuál es el café que vas a elegir aquí? Este es el bueno que estoy seleccionando y esto es lo malo. Y esos tú los lanzas por aquí, por este hueco. Por aquí, sí. Y el mismo café que se cosecha aquí nos tomamos nosotros y nos sentimos orgullosos. Según los estándares de la SCA, existen aproximadamente 22 tipos de defectos que no puede existir en una muestra de 350 gramos de café de especialidad. Si un comprador consigue estos defectos, ese café no califica como café de especialidad y ni siquiera va a una sesión de cata. Aura, tú hasta te pones los lentes para ver el café. Claro, mi amor, para poder ver la broca, el picado, que esté torcido.
Y este es el caracolito. No ¿Y es este? que el caracolito sea un grano malo. El caracolito es el mejor café que hay. Café montalbanero, de la Hacienda del Recreo. Los caracolitos no son un defecto según la escala, pero nosotros sabemos que al momento del tostado, un caracolito, que es un grano que no se partió a la mitad, va a tener un diferente tipo de tueste que un grano partido a la mitad, y nosotros los seleccionamos y los vendemos aparte como caracolitos. Todo este café que estamos seleccionando aquí es el café que va a ir a Japón. Hasta 3 repasos se hace para que llegue el café óptimo y no exista ningún tipo de inconveniente con nuestros compradores allá. Bueno, aquí estamos en la cámara de deshidratación. Esto es un cuarto completamente hermético y oscuro, en donde se deshidrata el café con un equipo de deshidratadores que están a lo largo de este túnel. Logramos lo siguiente, un café con un secado continuo a una temperatura también constante hasta que llegue a sus 10, entre 11 y 12% de humedad. Realmente cuando se seca en secadores solares o en camas africanas exterior, en la noche tiende a humedecerse el café, entonces genera una serie de picos constantemente en su ciclo de secado, además que dura mucho más tiempo, dura más o menos 25 a 30 días. Aquí recortamos el tiempo más o menos a 15 días, sin ser brusco ni haber picos drásticos en su proceso de secado. El café aquí mantiene mucho más sus dulzores y sus notas son mucho más intensas. Bueno, este es un método que se está utilizando ya en algunos países. Acá en Venezuela entiendo que somos los primeros, digo, en esta magnitud, en este tamaño, aplicándolo a su excelente resultado. Pero esta pareja no se conformó con sembrar la tierra, no. También hizo de la vieja casa de Hacienda una apoteósica posada que pertenece al circuito de la excelencia. Y ahora sí es verdad que Aide se va a lucir contando esta historia. En este corredor que ven acá, todos los caicos fueron quitados, restaurados en colocar el mismo caico que existía originalmente. Mira el piso de piedra, era así. Sí, aquí ven todas las placas de cuando antes esto no era un ara de caballo. Y estos eran los mismos que tenía la señora de aquí, de la casa. Y todos los muebles que están aquí son los mismos. Tenía enterado que esta mesa era de un virrey. Miren los sofás que te tragan. Ay, san Dios. Ahora les quiero mostrar las habitaciones para que vean lo que significa tener una noche aquí, porque yo creo que uno de los mayores actos de generosidad de Aide y de Ricardo fue hacer de esto un hospedaje, compartir lo que ellos consiguieron. Esta es una habitación. No vale. Qué cosa tan hermosa. Mírame esos copetes, Aide. Las habitaciones tienen la referencia de su dueño anterior, pero los nombres son de los caballos, porque esto era un aras. Bueno, aquí vamos a entrar a Gelinot, que fue el caballo triple coronado. Ay, no, mírame esto. ¡Qué amplitud! Siempre con su sofacito y su chinchorro. Y mírame este biombo, qué bonito. Con los reclinatorios. Como un altarcito particular con sus angelitos y todo. Bueno, esta restauración de los baños fue bien complicada porque prácticamente tuvimos que hacer todas las tuberías de los pisos nuevos y como darle nuevas instalaciones de agua. En ningún momento dañamos la temática de los baños. ¿Verdad? Todo se trató de hacer por detrás. Tuvimos que tener mucho cuidado para conservarla. Miren estas piezas, estas griferías. No vale, bronce y mármol. A mí me fascina lo que la gente piensa que no sirve. Pienso que todo tiene un valor, simplemente hay que colocarlo en el lugar correcto. Yo le agradezco también a mi hija, María José, ella es ingeniero civil. Entre las dos hicimos un equipo para restaurar, ir pegándolas uno a uno y volverlas a colocar en el lugar donde debía estar. ¿Ustedes quieren ver un comedor? Esto es un comedor. Bueno, aquí se respetó todos los espacios físicos, de verdad que las sillas fueron pegadas una a una, estaban todas desarmadas, muchos de los muebles fueron restaurados por artesanos de la zona y bueno, poco a poco. Miren esta vajilla. ¿Quién no quiere comer en un comedor así, con este montón de ventanas, estas sillas, la lámpara? ¡Qué señorial! Pero además la personalidad. Aquí había mucha cristalería y todo guardado. A mí me pareció que era tan bella toda la cristalería que había en esta casa que yo decidí mostrarla toda. Oír el agua, que siempre da tanta frescura.
Cae aquí, sigue por aquí y cae por allá, donde están las sillas para echarse. Después de haber visto la plantación de café, la plantación de cacao, bueno, tenemos que probar qué es lo que producen esas plantaciones. Y aquí venimos a este salón tan apoteósico, delicado, hermoso, refinado, donde están Aide y Ricardo. Llegó el momento de la verdad, Ricardo, Aide. Aquí vamos a probar nuestro trabajo. Este es un método B60, es un método de extracción. Vamos a hacer un lapso de 3 minutos y medio. Agregamos cada 30 segundos 100 mililitros de agua para completar 450 gramos. ¿Y esto que tenemos aquí, qué es? Este es un chocolate de nuestro amigo Miguel, ¿verdad? De Herencia Divina. Es un chocolate café y cacao. También tenemos la gente de Cacagua, que se llama de Patanemo a Montalbán. Entonces vamos a probarlo para ver qué rico está. Y ahora sí es verdad. Aquí viene la verdad, como dicen. Esta es una variedad INA 01. Este que está aquí, miren esta belleza de empaque que lo diseñó la señorita. La hija María José. Es un proyecto familiar, siempre fue así. Es un café que también ha sorprendido mucho en Japón. Café muy dulce. Esta es la barra que hizo nuestro amigo Miguel de Herencia Divina. Es un genio. Eso hecho con cacao nuestro. Y café nuevo. Ay, miren qué bella por dentro. Y aprovechen. Qué delicia. ¡Qué delicia! Impresionante. No lo habíamos probado. No lo habíamos probado. No te creo. No. Lo estamos probando juntos. Exactamente. Tú te das cuenta lo que es la alegría de trabajar la tierra y de hacer el proceso completo. Tienes la siembra y tienes tu café, te lo pruebas después. Lo mismo pasa con el cacao. El origen de Venezuela, la tierra, los dos cultivos que la hicieron crecer. Y aquí seguimos, buscando nuevas historias para compartirlas contigo, porque Venezuela se construye desde ya.